Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a trabajar con Adobe Photoshop, que es un programa para hacer edición de imágenes, creación de imágenes. Bien, vamos a crear un archivo nuevo y vamos a crear un icono. Por tanto, vamos a poner de nombre icono con una altura en píxel de 32 por 32. Entonces, vamos a crear un icono. Una vez creado el archivo, vemos que está en una capa de fondo y tiene color blanco. Su fondo es de color blanco. Ahora con la lupa vamos a ampliarlo para poder trabajarlo y vamos a darle color. Aquí tenemos el color frontal, que está en verde, y el color de fondo, que está en negro. Si presiono la tecla D, voy a restaurar los colores, por lo tanto voy a tener negro el frontal y blanco el de fondo. Y con esta herramienta puedo conmutarlos y cambiar de color según la herramienta que vaya a utilizar. Bien, vamos a cambiar este color, el de fondo. Le hago doble clic. Acá puedo seleccionar la gama y finalmente acá el color. Vamos a elegir rojo y negro. O sea, rojo aquí, le doy OK y nos va a quedar negro el color frontal. La primera herramienta que voy a usar es la herramienta degradado. Se activa con la letra G, así como el bote de pintura. Entonces vamos con la herramienta degradado. Voy a hacer clic en una parte de la pantalla y voy a arrastrar y soltar. Esto va a colorear todo el lienzo. Esto se llama lienzo, lo podemos encontrar acá, tamaño del lienzo. Y el tamaño del lienzo vemos que es de 32 píxeles por 32 píxeles, tal cual lo iniciamos en el archivo. Entonces ya tenemos nuestro icono coloreado. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con lápiz. Aquí. El lápiz trabaja con el color frontal, o sea, color negro. Por lo tanto, si hago un clic acá, se va a colorear negro y está tomando la opacidad de un 70%. Por eso no es un negro totalmente oscuro. Bien, vamos a cambiar la opacidad. Esto depende de la opacidad que cada uno tiene en su máquina. Lo que ella está usando es lo que va a tener. Yo lo voy a colocar al 100% y estoy usando un tamaño de pincel de 3 píxeles. Por eso pinta de A3. Entonces vamos a hacer un clic acá. Esta ya es una opacidad del 100%. Esa es la diferencia con el color que pinté aquí adelante. Bien, entonces vamos a hacer simétrico esto. Si al pincel le cambio el tamaño, por ejemplo le pongo un píxel, que es lo mínimo, vamos a poder colorear de a un píxel. Esta es la unidad mínima que tenemos en este programa para poder trabajar. Perfecto. Vamos a hacer acá un decorado. Bien, este es nuestro icono. Vamos a hacer acá algo similar. Bien, si quisiéramos cambiar de color, tendríamos que dar doble clic y seleccionar otra gama. Elegir, por ejemplo, acá en la zona del verde. Y podríamos elegir, por ejemplo, vamos a poner 6 píxeles. Vamos a colorear acá. Bien, entonces esto tiene ya una forma un tanto redonda. 6 píxeles, digamos, los píxeles del extremo no se están pintando. Bien. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo funciona el pincel. El pincel lo tengo de un píxel, lo voy a poner de 3. Y lo tengo en una opacidad del 70, lo voy a poner al 100.
para que veamos la diferencia con el lápiz. Entonces, si pintamos acá, con un clic he logrado nada más que el pincel coloree un poquito. Es un color suave porque es un pincel. Entonces, haciendo clic y arrastrando puedo colorear la otra parte. Si vuelvo a pintar sobre lo que ya está, va a continuar coloreando y va a darle una tonalidad un poco más fuerte a lo que ya existe. Entonces, hemos conocido la herramienta pincel y la herramienta lápiz. Las dos funcionan con el color frontal. Y la herramienta bote de pintura, la vamos a ver ahora, para elegirla, también trabaja con el color frontal. Vamos a cambiar de color para poder ver esto. Le vamos a dar azul y vamos a dar clic en esta zona verde. Entonces, el bote de pintura es una herramienta que va a colorear todos los píxeles que encuentre similar al píxel donde he cliqueado. O sea, si vuelvo a cliquear en un color verde, va a buscar todo lo que sea verde alrededor y lo va a pintar. Como es un bote de pintura, se está pasando un poco hacia los costados. Bien, entonces esos colores frontales trabajan con el bote de pintura, aquí, trabajan con el pincel y con el lápiz. Y la herramienta de degradado trabaja con los dos colores. Ahora vamos a ver la herramienta borrador. La herramienta borrador, con una opacidad al 100%, lo que va a hacer es eliminar el color que tiene frontal y se va a quedar con el color de fondo. Vamos a ver, hago clic acá y como el color de fondo en este momento es rojo, entonces borra el azul y va a dejar impreso solamente el rojo. Así funciona la herramienta borrador. Y también tiene un tamaño de pincel. Entonces puedo borrar y va a quedar coloreado del color del fondo. Bien, vamos a ver el cuentagotas. El cuentagotas sirve para tomar un color. Por ejemplo, puedo tomar este azul y va a cambiar el color frontal. Entonces he tomado con el cuentagotas el azul y he cambiado el color frontal. Voy a utilizar ahora el lápiz para pintar con el color frontal. Y bueno, voy a dejar este color. Perfecto. Ahora bien, vamos a usar la herramienta borrador de fondos y le vamos a dar acá un tamaño de 5, por ejemplo, píxel. Y básicamente lo que va a hacer es borrar el fondo. Entonces, al hacer clic, esto que queda con cuadritos ya es transparente. O sea, si elimino, por ejemplo, toda esta zona, lo que se va a eliminar es todo el color de fondo y el color frontal, obviamente. Vamos a eliminar esto. Es básicamente como una tijera en donde estoy cortando el fondo. Fíjense el icono. El icono tiene solamente los colores de fondo y frontal, y toda la zona cuadriculada es totalmente transparente. Perfecto. Esto nos da pie para guardar el archivo. Hay tres formatos de archivo que vamos a usar en este proyecto. Uno es el archivo PSD, que es el proyecto de Photoshop. Vamos a guardarlo en el escritorio como icono. Este archivo lo voy a poder modificar por ser un formato de Photoshop. Si quiero modificarlo a futuro lo puedo cambiar.
Vamos a guardar como y lo vamos a guardar como JPG o JPEG, también como icono. Le dejo la resolución en 8, es una resolución aceptable, alta. Y vamos a guardar como y vamos a guardarlo como archivo PNG. Ahí vamos a ver la diferencia. Bien, voy a minimizar. Ya tengo los tres archivos. Los voy a poner acá. Bien, tengo el archivo JPG, el archivo PNG y el archivo de Photoshop. La diferencia es que el archivo Photoshop es un proyecto que puedo modificar. Este icono tiene el fondo transparente y este otro tiene el fondo blanco. Entonces, cuando queremos lograr transparencia, podemos trabajar con este formato PNG. Ahora, el tamaño de este archivo es de 2.06 KB. El JPG tiene 16.8 KB y este tiene 23,5. Bien, en este caso el archivo PNG está ocupando menos cantidad de kilobytes y depende de la imagen es lo que tengo que controlar. Hay imágenes que son PNG y que pesan más que un archivo JPG. Eso es relativo. Ahora lo que vamos a hacer es convertir este archivo de icono y voy a utilizar una página para convertirlo online. Vamos a usar convertico.com. Bien. Y vamos a arrastrar el archivo. Dice que arrastremos el archivo PNG aquí. Entonces, vamos a colocar esto acá. Y vamos a arrastrar este icono y soltarlo. Y le vamos a dar download. Con esto lo que hemos logrado es tener un archivo. Vamos a verlo. Voy a cortarlo y lo voy a colocar en el escritorio. Entonces, este archivo finalmente es un icono y estos son dos imágenes. El archivo de icono ya tiene otra dimensión. Bien, vamos a ver cómo trabajar con los colores. Aquí vamos a hacer clic en el rectángulo. Veamos que el color frontal es verde y el color de fondo es rojo. Pero el rectángulo trabaja con el color de relleno. Digamos, si selecciono amarillo como color de relleno y en el trazo elijo por ejemplo azul, voy a tener un trazo de, en este caso tengo 3 píxeles, voy a colocar de 1 y tengo un relleno amarillo, trazo de 1 píxel de color azul. Perfecto, entonces con esta herramienta voy a dibujar el rectángulo. Perfecto, puedo moverlo a este rectángulo ya que no es ni pincel ni lápiz ni relleno, es el color que estoy trabajando de relleno y con bordes. Ahora bien, si cliqueamos en el color amarillo de relleno, he logrado tenerlo en el color frontal. Bien, vamos a ver cómo funcionan los colores. En colores tenemos
un tipo de color que es Red Green Blue, que es una paleta de colores que significa rojo, verde y azul, y tenemos una cian magenta yellow black, cian magenta amarillo y negro. Los RGB son colores que se utilizan para medios digitales, ya sean teléfonos, pantallas, televisores. Si vamos a diseñar algo para una pantalla digital, tendremos que trabajar con esta paleta de colores. Si vamos, por ejemplo, al color blanco absoluto, este color blanco tiene 255 de rojo, 255 de verde y 255 de azul. Por lo tanto nos da el blanco. Si acá, por ejemplo, cambiamos, le pongo 100 de verde, nuestro color se va a mezclar y va a quedar de este color. Vamos a dejarlo en blanco. El blanco en Red Green Blue es 255 en cada color. Y en cian magenta y yellow black, si fuésemos a trabajar con esta paleta, serían todos ceros. Esto se utiliza para hacer impresiones. Todo lo que sea impresión trabaja con este color cian magenta yellow black. Por lo tanto, es importante primero saber qué tipo de diseño voy a hacer, si es digital o es en papel. Y este código de color es muy utilizado para las páginas web. Si yo necesito, por ejemplo, este color que está aquí, a donde he hecho clic, ese color indicaría que tengo que usar este código en una página web para poder obtener ese color. De todas maneras, acá me está indicando de que este color no es compatible con una página web. Entonces, me dice que me da un aviso y me dice que está fuera de la gama de impresión. Este color no lo podría ver tal cual en una web. Y con este cubo, al darle clic, me lo va a aproximar y me va a dar un color que sí sea factible ver en la página. También podría cliquear solo colores web, de manera que cualquier color de estos que elijo, sí lo voy a poder utilizar. Por eso han desaparecido los iconos que nos indican si el color es factible para una web o no. Perfecto. Bien, vamos a utilizar entonces un color web, este por ejemplo, que va a ser este color azul, y tenemos 51 de rojo, 51 de verde y 255 de negro. Vamos a trabajar con esto. Bien, entonces si utilizamos el lápiz, al darle clic me indica que esta capa debe rasterizarse para poder continuar. Significa que esta capa que tengo acá a la derecha, donde tengo el rectángulo, es una capa que no está habilitada para ser pintada, ¿sí? Porque está como un vector y no está habilitado para ser pintado. Si lo rasterizo, me va a permitir pintar como hemos hecho anteriormente. Vamos a pintar acá. Entonces, lo que podemos ver claramente, elijo la herramienta de selección, que tenemos una capa rectángulo y una capa de fondo. Podemos ocultar la capa de fondo y sería transparente. Podemos cliquear en la capa rectángulo y podemos mover la imagen que tenemos en esta capa. Entonces, Photoshop trabaja con capas y podemos activar o desactivar las capas. Si quisiéramos crear otra capa más, podríamos crearla aquí. Esta capa está por encima del rectángulo 1, le vamos a poner nombre, le vamos a poner capa color de relleno, le vamos a llamar así, y esta capa de relleno la vamos a colorear con estos dos colores. Vamos a usar la herramienta de grado, con clic y arrastro. Entonces, aquí estoy viendo la capa de relleno. Si esta capa de relleno la oculto, voy a ver la de rectángulo.
Si la de rectángulo la oculto, voy a ver la de fondo. Y si oculto la de fondo, voy a ver todo transparente. Entonces puedo activar y desactivar las capas. Las capas superiores van a quedar por encima de las capas inferiores visualmente. Entonces podemos cambiar una capa de lugar y se superponen. Mi capa rectángulo está superpuesta a la de relleno, pero como la capa rectángulo tiene una parte transparente, es posible ver la capa de relleno. ¿Sí? Entonces las capas superiores se superponen sobre las inferiores y las partes transparentes van a permitir que se vean las capas de abajo. Bien, esto es un resumen sobre los colores y vamos a ver un poco de teoría.